Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 39 al 47. Reciban también saludos de nuestro hermano Bermúdez, quien está por el África en actividades con ministros del África, en donde fue invitado y donde están recibiendo la palabra de Dios para nuestro tiempo. Oren mucho por él para que Dios lo use grandemente en su obra en África también. Ahora leemos en San Juan capítulo 5 versos 39 al 47, donde dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya sabemos que es vida eterna. Corrigiendo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los hombres? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Nuestro tema es el Mesías identificado por las Escrituras. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Mesías identificado por las Escrituras. El Mesías significa el ungido, el Cristo. El ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud es el Mesías. Los demás profetas enviados en diferentes tiempos por cuanto estaban ungidos por el Espíritu Santo, pero no en toda su plenitud, eran pequeños Mesías, pequeños ungidos, pero Jesucristo, por cuanto estaba ungido por el Espíritu Santo en toda su plenitud, en él moró la plenitud de la divinidad, en él moró Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesucristo es el Mesías prometido al pueblo hebreo. En su primera venida fue rechazado por el pueblo hebreo. Él vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Así estaba profetizado y así tenía que ser cumplido. Él vino para llevar el pecado de su pueblo, y no solamente el del pueblo hebreo, sino también llevar nuestros pecados. En San Mateo capítulo 1, el arcángel Gabriel le dice a José:
En el capítulo verso 18 al 21 de San Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, Redentor. Jesucristo es el Salvador, el Redentor. ¿Y de qué salva Jesucristo al ser humano? De sus pecados. Él quita los pecados del ser humano cuando los seres humanos reciben a Cristo como su Salvador y vienen arrepentidos de sus pecados y los confiesan a Cristo. Cristo los quita de la persona con su sangre. Cristo los perdona y con su sangre limpia a la persona de todo pecado, porque Él es Jesús, que significa Salvador. Vino para salvar al ser humano de sus pecados y restaurar al ser humano a la vida eterna. Ahora, la venida del Señor Jesucristo, la venida del Mesías, del Cristo, al cual dice San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, hablando de Cristo el día de Pentecostés, en su primer mensaje, dice, entre las cosas que dijo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora podemos ver por qué es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Es porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jesucristo es el ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. Estaba prometido que el Mesías vendría y estaba prometido que enviaría delante de él un precursor. Eso está en Malaquías capítulo 3. En el capítulo 3 de Malaquías, verso 1 al 2 dice, verso 1 dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vean, aquí está prometido que vendrá un mensajero preparándole el camino al Mesías, al Cristo, al ángel de Jehová, al ángel del pacto, al mismo Señor, el cual vendría en medio de la raza humana en carne humana. También el profeta Isaías, ungido con el Espíritu Santo, profetizó de la venida del Mesías y de la venida del precursor del Mesías en el capítulo 40, verso 3 en adelante. Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí podemos ver la venida del precursor ya profetizada, uno clamando en el desierto, lo cual se cumplió en Juan el Bautista, cuando en el desierto estuvo predicando y estuvo bautizando a las personas allá en el Jordán. También el verso 9 en adelante de este mismo capítulo 40 dice:
Isaías, ungido con el Espíritu Santo, dice: súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora podemos ver todo lo que está aquí prometido con relación a la venida del Mesías. Está señalado también que tendría un mensajero, un profeta, que estaría preparándole el camino, el cual sería enviado antes que el Mesías, el cual estaría comenzando su ministerio antes del Mesías comenzara su ministerio, y el cual estaría anunciándole al pueblo que después de él vendría uno mayor que él. Esto está aquí en San Juan, capítulo 1, verso 26 en adelante. Dice Juan, es que le preguntaron a Juan algo aquí. Vamos a ver, capítulo 1, verso 19 en adelante de San Juan, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. O sea, el profeta del cual habla Moisés en el capítulo 18, verso 15 al 19, donde Moisés dice: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios. A él oiréis. Cuando Dios envía un profeta, Dios ordena al pueblo que escuchen ese profeta, porque Dios ha colocado en la boca de ese profeta su palabra para el pueblo. Veamos aquí, Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca su palabra, en la boca del profeta que él envía. Todos los profetas del Antiguo Testamento cumplieron parcialmente esta profecía, pero cuando apareció Jesucristo la cumplió en toda su plenitud. En la venida del Señor es que se cumple esta profecía plenamente. Y la venida del Señor tiene dos partes muy importantes: la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, y su segunda venida como el león de la tribu de Judá. Y ahora continuamos leyendo, dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por eso Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino como yo oigo al Padre hablar, así es como yo les hablo. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Como yo escucho al Padre hablar, así es como yo hablo. Por lo tanto, era la palabra de Dios, del Padre Celestial, dada a Cristo, colocada en la boca de Cristo para Cristo hablarla al pueblo. Y las
y las obras que Jesucristo hacía no eran obras de un hombre, eran las obras de Dios a través de un hombre. Eran las obras que Dios había prometido que llevaría a cabo a través del Mesías. Por lo tanto, el Mesías era identificado por la palabra escrita y por la palabra que él hablaba y por las obras que él llevaba a cabo. Ahora vean lo que aquí nos dice también. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, cualquier persona puede decir: a mí no me interesa escuchar lo que tal persona está diciendo. Pero si ese es un profeta, debe importarle escuchar, porque Dios le va a pedir cuenta a toda persona que no escuche lo que ese profeta estará hablando, porque lo que él estará hablando será la palabra que Dios ha colocado en su boca para su pueblo y para todo ser humano. Esa es la forma de Dios hablar a la raza humana. Muchas personas desearían escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios. Pues miren la forma sencilla que Dios ha establecido para que toda persona pueda escuchar a Dios. Ahora, ¿por qué Dios usa siempre un profeta? Ya Él lo estableció así. Y ahora Dios no cambia su forma. Él lo estableció así y así lo continuará haciendo. Un profeta tiene las dos conciencias juntas y por lo tanto puede ver y escuchar de otra dimensión, de la dimensión de Dios, y aún puede ver en otra dimensión los ángeles de Dios de la sexta dimensión, y puede ver en cualquier otra dimensión. Ahora, por eso es que solamente un profeta es el que recibe la palabra de Dios para el tiempo en que Dios lo envía. En él Dios coloca su palabra y él habla lo que Dios coloca en su boca para hablar. Vean, esto fue lo mismo que Dios le dijo al profeta Moisés en el Éxodo, en el capítulo 4. En el capítulo 4, verso 10 en adelante, Éxodo capítulo 4, verso 10 en adelante, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea que era tartamudo. Pero era el hombre de Dios, el profeta de Dios, donde Dios dijo que colocaría su palabra. No importa el defecto humano que pueda tener un profeta enviado de Dios, con todo y defecto, ese es el hombre a través del cual vendrá la palabra de Dios para ese tiempo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y ahora vean, Dios va a estar con la boca de Moisés y le va a enseñar lo que él tiene que hablar. Lo mismo que Cristo decía, que él no hablaba nada de sí mismo, sino lo que él escuchaba al Padre era lo que él hablaba. Y él dijo, Moisés, y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Pero si Dios estaba enviando al que tenía que enviar, que era Moisés, el cual era el profeta, el hombre con las dos conciencias juntas, el cual estaba escuchando la voz de Dios. Podían estar más personas allí presentes, pero nadie podía escuchar la voz de Dios. Pero Moisés sí la escuchaba porque tenía las dos conciencias juntas.
para que tengan un ejemplo de lo que es un profeta comparado con los demás hombres comunes. En cuanto a oír de Dios y ver de Dios, es como un hombre que tiene vista y al lado de él hay muchas personas ciegas. El que tiene vista puede decir: estoy viendo tal cosa. El que tiene vista y tiene oídos, y estoy escuchando tal cosa. Pero las personas ciegas y sordas, ¿qué pueden decir? No pueden decir nada, porque no están viendo nada ni están escuchando nada, porque no tienen oídos para oír, ni tienen ojos para ver. Pero el profeta es el que tiene oídos para oír y tiene ojos para ver, oídos para oír a Dios y ojos para ver otra dimensión u otras dimensiones y comunicarle a los seres humanos lo que ha escuchado de parte de Dios y lo que Dios le ha mostrado, lo que ha visto de parte de Dios. Ahora, en una ocasión hubo un grupo de personas que estaban profetizando, tanto en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Samuel. En el tiempo de Moisés estuvieron profetizando ciertas personas, y algunos de los que estaban cerca de Moisés le dijeron que los reprendiera. Estaban profetizando esas otras personas y Moisés dijo: ¿tienen ustedes celos por mí? Ojalá y todo el pueblo fuese profeta. Ese deseo que tuvo el profeta Moisés se cumplirá en cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo cuando todos tengamos el nuevo cuerpo. En el nuevo cuerpo todos tendremos las dos conciencias juntas, y por eso podremos ver en otras dimensiones y podremos escuchar en otras dimensiones también, y podremos escuchar la voz de Dios. Pero mientras esperamos por ese glorioso momento, tenemos que continuar escuchando la voz de Dios por medio de instrumento enviado por Dios para hablarnos la palabra de Dios, revelarnos la palabra de Dios. Y ese instrumento tiene que ser un profeta. Él ha enviado diferentes profetas en diferentes edades y dispensaciones y ha colocado su palabra en esos profetas. Él estuvo hablando por medio de diferentes profetas. Luego terminamos aquí lo que comenzamos acerca de Moisés, o lo veamos aquí. Sigue diciendo: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Así como Dios coloca en la boca de sus profetas su palabra, y por consiguiente esos profetas son la boca de Dios, la boca humana de Dios, a través de los cuales Dios le habla al pueblo. Ahora, por cuanto Moisés no quiso hablarle al pueblo y pidió un ayudante, ahora su hermano mayor, que es Aarón, iba a ser la boca de Moisés, porque Moisés tenía complejo con su forma
de hablar, que era tartamudo, lo que le sucede a personas tartamudas que toman complejos en vez de no tener ningún complejo y hablar con la voz que Dios le dio. Moisés pues no quería hablar con esa voz que tenía y le fue dado un ayudante, su hermano Aarón, para que hablara en lugar suyo, pero Aarón, no siendo profeta, no tenía las dos conciencias juntas, por lo tanto no podía escuchar él directamente de Dios el mensaje para el pueblo. Tenía que escucharlo Moisés y luego Moisés se lo hablaba a Aarón y luego Aarón lo hablaba al pueblo. Ese fue el orden establecido en la permisiva voluntad de Dios, no en la perfecta voluntad de Dios. ¿Perdió algo Moisés al pedir un ayudante? Claro que sí. En Moisés estaba el ministerio de profeta y el ministerio de sumo sacerdote. Al pedir un ayudante, el ministerio de sumo sacerdote pasó a Aarón, aunque Moisés ministraba como sumo sacerdote también, porque Moisés fue el que dedicó el templo a Dios, el que realizó los sacrificios llevando la sangre de la expiación del sacrificio al lugar santísimo. No lo hizo Aarón, sino que lo hizo Moisés. Ahora, cuando Moisés murió, el ministerio de sumo sacerdote continuaría con ¿quién? Con los descendientes de Aarón, porque él había pedido un ayudante y por consiguiente Aarón fue ese ayudante y le tocó el ministerio de sumo sacerdote para él y sus hijos y los hijos de sus hijos, toda la descendencia de Aarón. Por lo tanto, cada sumo sacerdote tenía que ser un descendiente de Aarón. Ahora podemos ver que en la forma en que Dios dice que se hagan las cosas es la mejor forma. Uno tratar de que Dios arregle algo conforme a nuestra conveniencia causa pérdida de bendición para la persona. Por lo tanto, si la persona le pide a Dios que lo haga de otra forma, eso sería en la permisiva voluntad de Dios y Dios se lo concede. Miren el problema grande que trajo Aarón al pueblo. A petición de un grupo de líderes del pueblo, le construyó, le fabricó un becerro de oro mientras Moisés estaba delante de Dios por 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Mientras Moisés estaba ocupado ante la presencia de Dios, vean ustedes, el ayudante en la permisiva voluntad de Dios, lo que ocasionó en medio del pueblo. Ahora, veamos aquí lo que nos dice Zacarías. Siendo que la boca de Dios son los profetas de Dios, la Escritura también dice en Amós capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes te revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. En Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice, esto fue Dios hablándole al pueblo hebreo por medio de sus profetas, pero el pueblo hebreo no quería escuchar la voz de Dios a través de los profetas de Dios y persiguió a muchos profetas y a algunos también los mató. El pueblo más religioso y el pueblo que fue libertado por Dios a través de un profeta, vean, perseguía y hasta mataba a los profetas de Dios. Fue el pueblo perseguidor de los profetas de Dios.
Ahora leamos el capítulo 7, verso 11 al 12. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cómo venía la palabra de Dios a los profetas? Por medio del Espíritu Santo. Así venía la palabra de Dios para el pueblo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, a través de los profetas, le hablaba al pueblo hebreo, colocaba la palabra en la boca de esos profetas. Por lo tanto, Dios, por medio del ángel de Jehová, el ángel del pacto, por medio del Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo angelical, hablaba a través de seres humanos, de profetas. Era, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Era el Espíritu de Cristo el que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora era el Espíritu de Cristo el que estaba en los profetas, porque todavía Cristo no tenía un cuerpo de carne. Cristo tenía su cuerpo angelical, y por medio de ese cuerpo angelical Dios hablaba a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora ese cuerpo angelical de Dios es Cristo en su cuerpo angelical, y es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Por eso en Malaquías capítulo 3 dice que vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Por eso cuando vino, estableció un nuevo pacto, y en la última cena dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed. Esto fue cuando partió el pan y dio a sus discípulos. Y luego tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto que vamos a ver en el capítulo 26 de San Mateo, para que tengamos la escritura aquí tal y como fue dicha. Dice en el capítulo 26, verso 26 al 29, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y en San Lucas capítulo 22 también se nos muestra la última cena y las cosas que Jesús habló en la última cena. Dice
capítulo 22, verso 19 al 20 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto es lo que fue hablado por Cristo en la última cena. Y ahora podemos ver aquí el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estableciendo un nuevo pacto en su sangre. La sangre de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto. Por eso en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora vean, es en memoria, no es algo literal. El pan no es literalmente el cuerpo del Señor, sino que es algo que se hace en memoria. Como cuando Él partió el pan y lo dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo. Literalmente no era su cuerpo, sino que significaba o simbolizaba su cuerpo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es un recordatorio de la muerte de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto en su sangre, porque la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ninguna persona puede entrar al nuevo pacto a menos que no reciba a Cristo como su Salvador, porque Él es el que estableció el nuevo pacto y Él es al cual Dios ha colocado como pacto para todas las personas. Y ahora podemos ver este misterio de Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto viniendo en carne humana para el establecimiento del nuevo pacto, del cual Dios le habló al pueblo hebreo a través de los diferentes profetas, diciendo al pueblo hebreo que Él, Dios, establecería un nuevo pacto con su pueblo. Ahora en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Y Pablo dice: y ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué dicen estos postreros días si ya han transcurrido cerca de 2000 años de Cristo hacia acá? Porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 y el Salmo 90, verso 4, el cual es un salmo del profeta Moisés. Y ahora, el Dios Todopoderoso que habló por medio de los profetas
enviando su Espíritu y por medio del Espíritu Santo a través de los profetas le habló al pueblo hebreo, dice ahora, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Los postreros días comenzaron cuando Jesús tenía de 3 a 7 años de edad, porque cuando él tenía esa edad comenzó el 5.º milenio, que es el primero de los días postreros para los seres humanos. Los días postreros para los seres humanos son los milenios postreros, que son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio, de Adán hacia acá. Y ahora hemos tenido 2.000 años de Cristo hacia acá, que corresponde a la dispensación de la gracia, la cual está por terminar. Y ya ha comenzado el 7.º milenio de Adán hacia acá, que es el día postrero delante de Dios. Un día delante de Dios es como 1.000 años para los seres humanos. Por lo tanto, ya estamos en el día postrero delante de Dios, que es el 7.º milenio de Adán hacia acá para los seres humanos, y que es el día postrero de los 3 días postreros, es el postrero. De los 3 días postreros delante de Dios, es el día postrero, que para los seres humanos de los 3 milenios postreros, este es el último. Por lo tanto, este es el milenio en el cual Cristo cumplirá las profecías correspondientes al día postrero. En el día postrero en el cual vivimos son llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, y son preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y los que han partido, los que han muerto físicamente, serán resucitados en cuerpos glorificados. De esto da testimonio el mismo Jesucristo cuando dice en San Juan capítulo 6, versos 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para cuando Cristo estableció que el Padre ha ordenado que Él resucite a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente, para el día postrero Cristo resucitará a los creyentes en Él. Pero no sabemos en qué año del día postrero, no sabemos en qué año del milenio postrero, pero será en los primeros 125 años, para que tengan una idea, en el primer siglo del 7.º milenio. Sigue diciendo Cristo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Recuerden, de todo lo que me diere no pierda yo nada, dice Cristo. ¿Y qué le dio Dios, de lo cual no debe perder nada? Pues las ovejas del Padre le fueron dadas a Cristo, y no debe perder ni una de las ovejas. Dios se las dio para que las busque y les dé vida eterna. Por eso Cristo dice en San Lucas capítulo, luego continuamos aquí, en San Lucas capítulo 19, verso 10, verso 9 al 10, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Para qué vino Cristo en su primera venida? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Esas son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Él tenía que venir para buscar esas ovejas y salvar esas ovejas. En San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14, dice Cristo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ven? No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda una de estas ovejas pequeñas del Señor Jesucristo. Por eso también dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo, ¿por qué? Porque sucede aquí que ha sido hallada esa oveja perdida y ha sido traída al redil del Señor, y se regocija el pastor de las ovejas que la fue a buscar, y se regocija todo el cielo. Cristo, el pastor de las ovejas, se regocija, y se regocijan los ángeles de Dios, y por consiguiente también Dios se regocija que una de las ovejas que Dios el Padre le dio a Cristo para que la busque y le dé vida eterna ha sido encontrada. Así ha sucedido de edad en edad, de tiempo en tiempo, de etapa en etapa en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y pidió perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdonó y lo limpió con su sangre preciosa. Y usted fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizó con Espíritu Santo y fuego. Y usted entró al reino de Dios. Todo eso ocasionó gozo en el cielo. Por lo tanto, en el cielo han estado regocijándose de edad en edad, en cada momento en que una persona ha recibido a Cristo como su Salvador. Ahora vean lo que causa gozo en el cielo. Es lo que causa gozo en el cielo. Si usted quiere que el cielo esté gozoso, contento, lleve el mensaje por todos los lugares para que Cristo siga llamando y juntando sus ovejas, y usted ocasionará que haya gozo en el cielo entre los ángeles, entre el Padre y entre Jesucristo, el buen pastor. Ahora continuamos aquí leyendo. Vamos a leer este verso 40 de nuevo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahora era el verso 39 el que teníamos que leer. Leí el 40, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora vamos a pasar aquí un momentito al capítulo 10, verso 27 en adelante, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio,
¿Quién les dio esas ovejas a Cristo? El Padre Celestial. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre, ¿dónde estaba? En Él, en Jesús. Cristo decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora pasamos al verso 40. Él dijo: sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está la promesa de la resurrección para el día postrero. Y el verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí tenemos de nuevo la promesa de la resurrección. Luego, en el verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que vienen a Cristo es porque el Padre los trae a Cristo, Dios los trae a Cristo. Algunas personas piensan de sí mismos que son ellos, pero es Dios en ellos trayéndolos a Jesucristo. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quiénes son los que recibirán la resurrección en el día postrero? Los creyentes en Cristo, que serán resucitados en cuerpos glorificados antes de comenzar la gran tribulación. Esa es la primera resurrección para vida eterna, para obtener la inmortalidad física al recibir un cuerpo nuevo y glorificado. Los que queden vivos y sean creyentes en Cristo serán transformados, y entonces tendremos el cuerpo nuevo y eterno y joven para toda la eternidad. Si ya es un anciano la persona creyente en Cristo, nacida de nuevo, y está vivo cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, esa persona será transformada, y de un anciano vendrá a ser un hombre joven que representará de 18 a 21 años de edad. Las canas irán, las arrugas también, y todo el cuerpo viejo desaparecerá, y entonces lo que tendremos será un cuerpo joven para toda la eternidad. Un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto las grandes promesas que hay para ustedes y para mí, hechas por Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Señor Cristo habla de estas promesas, las cuales son como Él las ha prometido. Ahora, ¿por qué creemos todo lo que Cristo ha dicho? Porque Él es el Mesías identificado por las Escrituras. No es un hombre que apareció así porque sí, sino que es un hombre que apareció y fue identificado por las Escrituras. Para el tiempo en que Él apareció, en que Él nació, estaba prometida en la Escritura la venida del Mesías. Y el único hombre que cumplió todos los requisitos establecidos para ser el Mesías fue nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es el Mesías identificado por las Escrituras en su primera venida. Él es el Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que vino en carne humana.
el Verbo que era con Dios y era Dios, y creó todas las cosas. O sea, Dios por medio de Él creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis capítulo 1, verso 1. Eso fue Dios por medio del Verbo, y el Verbo es Cristo en su cuerpo angelical. A través de Cristo en su cuerpo angelical fue que Dios creó todas las cosas. Por eso es que en la lectura que tuvimos de Hebreos capítulo 1, dice San Pablo: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesucristo es el heredero de los cielos y de la tierra. Jesucristo es el heredero del mundo visible y también del mundo invisible. Nadie más tiene nada. Todo le pertenece a Cristo. Y quien asimismo hizo, y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de Jesucristo, el heredero de todas las cosas, fue que Dios creó todas las cosas. Y en Colosenses dice el mismo apóstol San Pablo, hablando de Cristo y de toda la creación, dice: capítulo 1, verso 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y cómo es que en Él fueron creadas todas las cosas? Y luego dice, que por medio de Él. Ahora primero dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego, y por medio de Él fueron hechas, creadas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, para poder comprender esta escritura, que todas las cosas fueron creadas en Él, vea, en un grano de trigo, usted lo toma y ya ahí Dios, el Creador, creó una planta de trigo con muchos granos de trigo, y aún más creó miles de plantas de trigo con muchos granos de trigo, y aún más millones de plantas de trigo con millones de granos de trigo. ¿Y cómo puede ser posible eso? Que en un grano de trigo esté creado todo eso. Usted lo siembra, nace una planta de trigo y lleva mucho trigo. ¿Y dónde estaba esa planta de trigo? ¿Y dónde estaban esos granos de trigo? En el granito de trigo que fue sembrado en tierra. Y luego usted siembra todos esos granos de trigo que cosechó. Lo siembra y nacen muchas plantas de trigo y echan muchos granos de trigo. Y sigue así, sembrando todo el trigo que nace, luego lo siembra otra vez y se sigue multiplicando. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Vean, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está la planta de trigo y el fruto de ese grano de trigo?
en el grano de trigo. Cuando murió, fue sepultado y luego resucitó y ascendió al cielo victorioso el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino y allí nació la iglesia del Señor Jesucristo, la planta de trigo. Y ahora la vida de Cristo, que es la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, porque la vida está en la sangre de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es la vida, ahora está en la iglesia del Señor Jesucristo, en la cual Jesucristo está reproduciéndose en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios, porque el grano de trigo es el Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, se tiene que reproducir ¿en qué? En muchos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo desde que nació el día de Pentecostés. Cristo, el grano de trigo, reproduciéndose en muchos granos de trigo, en la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos granos de trigo en la planta de trigo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Somos hijos e hijas de Dios, iguales a Cristo, el grano de trigo, el Hijo de Dios. Por eso es que la promesa es que seremos a su imagen y a su semejanza. Lo primero que recibimos es la imagen, que es el cuerpo angelical teofánico, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, y así obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos del cuerpo angelical de la sexta dimensión, que es la imagen de Cristo. Es como el cuerpo angelical de Cristo. Esa es la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios, el cuerpo angelical de Jesucristo. Y esa es la clase de cuerpo que recibimos al nacer de nuevo. Luego nos falta la semejanza física, que es el cuerpo físico glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Él ha prometido darnos un cuerpo conforme a su semejanza, lo cual será el cuerpo que recibirán los muertos en Cristo cuando resuciten en cuerpos glorificados y eternos, y nosotros, cuando seamos transformados, entonces tendremos el cuerpo glorificado, el cuerpo eterno, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. De esto dio testimonio San Pablo en Filipenses capítulo 13, verso 20 al 21, cuando dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué nuestra ciudadanía está en los cielos? Y no somos ciudadanos de la nación donde nacimos. Físicamente sí, tenemos esa ciudadanía terrenal, pero por cuanto hemos nacido de nuevo, recuerden, la ciudadanía de la persona es del lugar donde ha nacido. Por lo tanto, al nacer del cielo, por medio del nuevo nacimiento, por medio del Espíritu Santo, ahora tenemos una ciudadanía celestial. Aunque todavía tengamos la ciudadanía terrenal, porque nuestro cuerpo físico nació aquí en la tierra, en un país, tenemos esa ciudadanía terrenal, pero tenemos una celestial por medio del nuevo nacimiento, porque hemos nacido del cielo y pertenecemos a un reino celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Ven, aquí tenemos la promesa de nuevo, de una transformación para nosotros los que vivimos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ve? Para tener la semejanza física de Jesucristo, para tener un cuerpo igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder es que Él va a transformar nuestros cuerpos para que sea un cuerpo como el cuerpo suyo glorificado, y va a resucitar a los muertos en Cristo en esos cuerpos glorificados también. Y entonces todos seremos
a su semejanza física, con cuerpo físico glorificado como el que Él tiene, y a su imagen, el cuerpo angelical teofánico. ¿Ve? Y así, entonces todos seremos a imagen y semejanza de Dios, porque la imagen de Dios es el cuerpo angelical de Cristo y la semejanza física de Dios es el cuerpo de carne de Cristo, el cual ya fue glorificado luego de la resurrección de entre los muertos. Ahora podemos ver nuestro futuro con Cristo en su reino. No hay otra persona que le pueda prometer a usted bendiciones tan grandes para el presente y para el futuro también. Por lo tanto, solamente nuestro amado Señor Jesucristo es el que le puede prometer y cumplir la promesa de la vida eterna para ustedes y para mí también. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado de los hombres en que podamos ser salvos, dice la Escritura, San Pedro en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos. Ahora podemos ver a Jesucristo, el Mesías, identificado por las Escrituras. Fue el Verbo que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios creó todas las cosas, y luego se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Vean aquí en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Y en San Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue el Verbo hecho carne, y el Verbo que era con Dios y era Dios es el mismo Cristo, el ángel de Jehová, en su cuerpo angelical. Y ahora, para terminar de leer acá en Colosenses, que lo habíamos dejado aquí, donde dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos en el verso 16 de capítulo 1 de Colosenses, verso 16, del final del verso 16 en adelante, sigue diciendo: y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es antes de todas las cosas, porque Él es el Verbo que era con Dios y era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Dios por medio de Él, Dios por medio de Cristo en su cuerpo angelical, creó todas las cosas. Por medio de Él, ¿y para quién? Para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que le da vida a la creación, le da continuidad a la vida, hace que la vida de todo lo que fue creado continúe viviendo, continúe existiendo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Jesucristo habitó toda plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo estaba en Jesucristo. Por eso Él decía al Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y también Él dijo en San Lucas capítulo 4, verso 22 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo estaba en Él. También el profeta Juan dijo que vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma y permaneció sobre Él. Ahora continuamos leyendo
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La reconciliación de todas las cosas, las de la tierra y las del cielo, viene por medio de Jesucristo. Ninguna persona puede ser reconciliada con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo nuestro Salvador. Como en el Antiguo Testamento la reconciliación venía por medio del sacrificio del macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo, y la sangre del macho cabrío de la expiación el sumo sacerdote la llevaba al lugar santísimo y esparcía sobre ella, con ella sobre el propiciatorio 7 veces, y así efectuaba la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Ese día toda persona, todo hebreo tenía que arrepentirse de sus pecados, afligido en su alma por haber pecado contra Dios. El que no se afligiere en ese día, sería cortado del pueblo. El que no se arrepintiera en ese día por haber pecado contra Dios, sería cortado del pueblo. Ahora, ese era un día para ser reconciliados con Dios. Y ahora, ese día de la expiación y ese sacrificio del macho cabrío de la expiación, y el sumo sacerdote llevando la sangre del macho cabrío de la expiación al lugar santísimo y haciendo la intercesión por el pueblo para que sus pecados fueran perdonados y fueran cubiertos con la sangre de la expiación. No podían ser quitados porque la sangre de animales no es perfecta, porque los animales no tienen alma, y por esa causa solamente era algo temporal, en lo que llegaba un sacrificio perfecto y una sangre perfecta era derramada, la cual quitaría el pecado de todo ser humano. Y ese sacrificio perfecto fue el de Jesucristo, y su sangre perfecta, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo no cubre el pecado, sino que lo quita. La sangre de los animalitos cubría el pecado porque no eran sacrificios perfectos. Ahora, el día de la expiación era el día más importante para el pueblo hebreo. Ese era el día para ser reconciliados con Dios por un año más. Tenían que hacerlo cada año por cuanto el sacrificio no era perfecto. Ahora, ¿qué simboliza eso? Pues ya en el Nuevo Testamento Dios no admite sacrificios de animalitos por el pecado, porque ya fue realizado un sacrificio perfecto por el ser humano para quitar el pecado del ser humano. Y desde el día de la crucifixión de Cristo comenzó el día de la expiación en el cielo, en el templo celestial. Así como el día 10 del mes séptimo comenzaba ahí el día de la expiación en la tierra, en medio del pueblo hebreo y en el templo terrenal. Pero ahora la cosa es en el templo celestial. En el templo celestial nunca antes se había ofrecido un sacrificio perfecto por el pecado, ni ningún tipo de sacrificio. Los sacrificios se ofrecían en el templo terrenal que el pueblo hebreo tenía. Pero ahora, y eso funcionaba porque era tipo y figura del sacrificio de Cristo y de lo que iba a suceder más adelante en el templo celestial. Por lo tanto, cuando Cristo ascendió al cielo, llevó su propia sangre y la colocó sobre el propiciatorio. Y desde ese momento en adelante, Cristo ha estado haciendo intercesión en el cielo por toda persona que, arrepentida de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador. Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre de todo pecado y lo reconcilia así con Dios. Es por medio de Cristo que viene la reconciliación del ser humano con Dios. Y eso es para el tiempo de la expiación. Y ese día de la expiación comenzó en el cielo
desde que Cristo fue crucificado, y todavía en el templo celestial, todavía estamos en el día de la expiación. Todavía Cristo está como sumo sacerdote en el templo celestial, haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como su Salvador personal. Y el que no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador en el día de la expiación, desde que comenzó hasta este tiempo final, ¿qué sucede con esas personas? Serán cortadas del pueblo, como eran cortadas del pueblo allá, y después no quedaban reconciliadas para vivir un año más. Los que no reciben a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados, y son bautizados en agua en su nombre, y reciben el Espíritu Santo, no quedan reconciliados con Dios para vivir eternamente. ¿Ven lo sencillo que es todo? Para una persona poder vivir eternamente, tiene que, afligida por haber pecado contra Dios y arrepentida, recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Cristo lo limpiará con su sangre, lo perdonará y lo limpiará con su sangre, y Cristo lo recibirá. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y ahora la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eso es, y de eso es de lo cual habló Pedro el día de Pentecostés en el capítulo 2, verso 36 en adelante, cuando dijo: sepa pues, vamos a ver, 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ven, para recibir el don del Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador, arrepentidos de nuestros pecados y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47 dice cómo estaban alabando a Dios. Después, todos los demás días estaban como alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, porque esos son los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento. Y así es como nacen del agua y del Espíritu. Así es como nacen de nuevo, como Cristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender, no lo puede comprender. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios.
Es un asunto de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, lo cual ocurre cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu, ha nacido de la palabra y del Espíritu Santo, porque ha recibido la palabra de Dios, ha creído al Evangelio y luego ha sido bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentida de sus pecados. Y ahora continuamos leyendo aquí en Colosenses capítulo 1, en el verso 20 nos habíamos detenido, donde dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahora hemos visto cómo se efectúa la reconciliación, cómo se lleva a cabo el día de la expiación, donde la persona es reconciliada con Dios. El día de la expiación, el día 10 del mes séptimo ya, tipifica la dispensación de la gracia completa. Dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Está hablándole a los gentiles que no sabían nada acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no estaban en el pacto antiguo. Ahora, vamos a ver: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo en el día de la expiación, el día de la expiación celestial, el día de la expiación en el templo celestial, donde Cristo llevó su propia sangre y la ha colocado sobre el trono de Dios, y se ha convertido el trono de Dios en un trono de misericordia para la raza humana. Pero así como terminaba el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, terminaba luego que el sumo sacerdote terminaba su labor de intercesor ante Dios. Luego salía, y los que, arrepentidos de sus pecados, habían pedido perdón a Dios y habían creído en el sacrificio de la expiación, quedaban perdonados y entonces quedaban confirmados para vivir un año más. Eso lo tenían que hacer cada año. Y los que no se habían arrepentido y no habían creído en el sacrificio por el pecado, no quedaban confirmados para vivir un año más. Por lo tanto, serían cortados del pueblo durante ese año. En algún momento, de alguna causa, morían. Dios terminaba los días de esa persona porque no quedó reconciliada con Dios para poder vivir un año más. Y ahora, toda persona que no se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo y pide perdón a Cristo y se bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, esa persona que no hace así, ¿qué sucede? No está confirmando su lugar en la vida eterna, no está confirmando su lugar para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, será cortado del pueblo, pierde el derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero todos aquellos que, arrepentidos de sus pecados, han venido a Cristo, lo han recibido como su Salvador, han sido bautizados en agua en su nombre, Cristo los ha perdonado, los ha limpiado con su sangre y Cristo los ha bautizado con su Espíritu Santo y fuego, y han obtenido el nuevo nacimiento y han quedado confirmados para vivir eternamente en el reino de Cristo. Así es como se confirma el lugar en el reino de Cristo para vivir con Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, hemos sido reconciliados. Sin ser reconciliados, ninguna persona tiene derecho a vivir eternamente. ¿Cómo? Sin ser reconciliados el día 10 del mes séptimo de cada año, ninguna persona del pueblo hebreo tenía derecho a vivir un año más. Así era en medio
del pueblo hebreo. Miren tan fácil que se le acababan los días a una persona del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento bajo el pacto antiguo. Por eso no se podían descuidar. Ese mes y ese día era el día que más atendía a todo el pueblo hebreo. Sabían que si fallaban en ese día, no podían vivir ese año que estaba ya por la mitad, por el mes séptimo. Por lo tanto, morirían. Cualquier persona que no atendía esa ordenanza divina se estaba suicidando automáticamente. Era un suicidio no atender el día de la expiación y no venir a Dios arrepentido de sus pecados, pidiendo el perdón de sus pecados. Y mientras el sumo sacerdote hacía intercesión, era incluida esa persona y era confirmada para continuar viviendo. La continuidad de la vida de la persona dependía del día de la expiación. Y ahora la continuidad de nuestra vida, la vida continua, la vida eterna, para nosotros depende del día de la expiación que Cristo ha efectuado y del sacrificio del día de la expiación, que es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el sacrificio de la expiación por el pecado, y de ese sacrificio depende que el ser humano viva eternamente. Fuera de eso, no hay promesas de vida eterna para ninguna persona. Ahora todo ser humano quiere vivir eternamente, pero a su manera. Pero Dios tiene un orden divino. Por lo tanto, el que quiera vivir eternamente, ya sabe que hay una forma establecida por Dios. Y está establecida en el día de la expiación allá, que tipifica el día de la expiación, la dispensación de la gracia, donde fue hecho el sacrificio por el pecado por Cristo, y el cual está haciendo intercesión en el cielo, en el templo celestial, y su sangre ha sido colocada sobre el trono de Dios en el cielo, el trono de intercesión, el cual ha sido convertido en trono de misericordia. Por eso era que el sumo sacerdote en el templo entraba con la sangre de la expiación del macho cabrío y esparcía sobre el propiciatorio con su dedo 7 veces de la sangre de la expiación, porque el propiciatorio en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, donde estaban los 2 querubines de oro, era allí el trono de Dios en el templo terrenal, porque tipificaba el trono celestial en el lugar santísimo celestial del templo celestial. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para todo ser humano, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario y luego nació la iglesia de Jesucristo el día de Pentecostés. De ahí en adelante la misericordia de Dios ha estado disponible desde el trono de Dios celestial para todo ser humano, para que así todo ser humano pueda confirmar su nombre en el reino de Cristo para vivir eternamente en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona desea vivir eternamente. Ninguna persona quiere dejar de existir, porque si existiendo en estos cuerpos mortales, con todos los problemas que tenemos en estos cuerpos y los problemas que hay en todas las naciones, con todo y eso es bueno vivir, existir y vivir en estos cuerpos. ¿Cómo será un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, donde no tendremos ningún tipo de problemas? No tendremos problemas de transportación, porque con ese cuerpo y en ese cuerpo podemos ir a cualquier lugar, ya sea aquí en la tierra o en cualquier lugar del universo.
¿Recuerda Cristo qué pasó donde estaban los discípulos aún con las puertas cerradas? También lo vemos en otra ocasión anterior a esa, caminando sobre las aguas. También lo encontramos ascendiendo al cielo luego de 40 días de estar con sus discípulos. Ascendiendo al cielo no necesitó un avión ni un cohete para ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Tampoco nosotros necesitaremos cohetes ni aviones para ir a la casa de nuestro Padre Celestial, para ir a la cena de las bodas del Cordero, la gran fiesta celestial, la gran fiesta del universo, donde estarán todos los redimidos de Dios del Nuevo y del Antiguo Testamento, y los ángeles de Dios también. Así es que podemos ver que el Mesías, identificado por las Escrituras, tiene todas estas bendiciones. ¿Para quiénes? Para ustedes. ¿Y para quién más? Para mí también. Y nosotros creemos todas estas promesas que Cristo ha hecho, porque Él es el Mesías identificado por las Escrituras. Él decía: de mí escribió Moisés. Y también decía: escudriñad las Escrituras, porque ellas son, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, las Escrituras dan testimonio del Mesías en su primera venida, y dan testimonio del Mesías en su segunda venida. Pero se nos ha acabado el tiempo para hablar de la segunda venida de Cristo y el testimonio que dan las Escrituras de la segunda venida de Cristo. Pero leímos algunas donde dice que el Señor, estamos esperando al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿De dónde Él viene? Del cielo. Y hay un sinnúmero más de Escrituras que nos hablan de la segunda venida de Cristo y la obra que Él hará en este tiempo final. Viene para llevar a cabo la obra de reclamo, donde resucitará a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento dan testimonio de las cosas que Él hará en su segunda venida. Y también el precursor de la segunda venida de Cristo da testimonio de la segunda venida de Cristo, de la venida del Mesías y de las cosas que hará en su venida. Él dice, vamos a ver aquí, algo aquí, porque todo es paralelo a la primera venida de Cristo. Lo único que la obra que llevó a cabo allá fue la obra de redención, y la obra que llevará a cabo acá es la obra de reclamo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ve aquí el reverendo William Branham en el mensaje una señal, una verdadera señal pasada por alto, predicado en el año 1961. Dice en la página 59, párrafo 519, dice en Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3 nos dice que estará aquí en los últimos días. Ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días. Dios lo dijo. Él será una señal a esta nación gentil que su tiempo ya no es, o sea que su tiempo ha terminado. Y recuerden, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano, o sea, el tiempo está terminando. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó Él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio,
el Mesías se presentará él mismo. Y ahora, ¿cómo se va a presentar él mismo? Aquí en la página 119, párrafo 1058 dice: tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. Así como hizo Juan, le preparó el camino, se le preparó una plataforma, le anunció que vendría uno después de él, y después cuando vino, ya Jesús siguió adelante. Tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, o sea, tal vez yo sea llevado antes que esa persona comience su ministerio, esté manifestado, esté aquí presente. Pero yo creo que estamos tan cerca que yo no moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años no me moriré viejo o de viejo hasta que Él esté aquí. Si estuviera vivo físicamente todavía, ¿cuántos años tendría? Tendría 93 años o 94 años, 94 años, 94 y 9, son 103. Así es que, por cuanto estamos en el 2003 y él nació en el 1909 y 94 son 2003. Tendría 94 años en la actualidad. O solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada hasta que Él esté aquí. O sea, que el hermano Branham pensaba que de viejo Él no moriría sin que la segunda venida de Cristo estuviera cumplida, excepto moriría por algún accidente o por alguien que le disparara o algún otro problema, pero no morir de viejo. Y murió por un accidente. Tal vez yo no lo haré, pero ahora vean, tal vez yo no lo haré. O sea, tal vez yo no esté aquí para decir este es el hombre, para decir este es el cumplimiento de la segunda venida, como hizo Juan, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo, y yo sé que será. Por lo tanto, el mensaje del precursor estará donde está el precursado. El mensaje del precursor acompañará al precursado y, vean, dijo, Él se presentará Él mismo. ¿Y cómo se va a presentar Él mismo? Y acá dice, este mensaje lo introducirá. ¿Por qué? Porque estará con Él ese mensaje. Y ese mensaje dará testimonio de quién es el que vendría después de Él. Y ahora, en la página 129, párrafo
11:40 del libro de Citas, lo cual es un extracto del mensaje Fiesta de las Trompetas, páginas 17 y 18 en inglés y 19 y 20 en español, predicado el 19 de julio de 1964. Dice: entren en la cámara del profeta y miren esas 7 gradas. Está hablando de la pirámide de Egipto, la gran pirámide. Y eso tipificando a la iglesia del Señor Jesucristo y sus diferentes edades. Donde el guardia hizo frente al desafío de llevar al que venía a la presencia del rey a la cima de las gradas. Estaba en la 7ª grada. Allí muestra que tenemos que venir otra vez con ese mismo espíritu que estaba sobre Juan. ¿Ve? ¿En qué grada estaba el precursor de la segunda venida de Cristo? En la 7ª grada, que es la 7ª edad de la iglesia. Y después de la 7ª grada viene la cámara del rey, que es la edad de la piedra angular. Ahí es donde Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, tiene que cumplir su segunda venida. Allí muestra que tenemos que venir otra vez con ese mismo espíritu que estaba sobre Juan. Él introdujo al Mesías. Él era más que todos los profetas. Él lo introdujo. Y tenemos que llegar a un lugar otra vez, a algo que va a introducir al Mesías. Y como el Mesías, ¿cómo sabrá la gente que cree, a menos que esté constantemente en la palabra para saber lo que es Él? Por lo tanto, Él estará siempre mostrando la palabra, hablando la palabra. No estará hablando por sí mismo, sino que estará hablando lo que le habrá revelado, lo que le habrá dado para hablar el que lo envió. Estará siempre hablando lo que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, colocará en su boca para hablarle a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo. Todo lo que el Padre, lo que Dios coloque en su boca, Él lo va a hablar a la iglesia y luego al pueblo hebreo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, estará obrando a través del que vendrá después del precursor. Ahora, ¿cómo lo vamos a conocer? Estará siempre en la palabra, como hacía Jesús. Él mostraba que Moisés habló de él. Él mostraba que las Escrituras daban testimonio de él. Y les mostró los diferentes lugares donde estaba la promesa de su venida. Ahora, podemos ver que será todo sencillo como fue 2000 años atrás. Y Dios consumará su misterio. El misterio de Dios será consumado. Comenzó en la primera venida de Cristo y se consumará en la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a dejar aquí quietecito todo, porque si no tenemos que entrar a los sellos y leer algo ahí de los sellos, en donde nos muestra el reverendo William Branham que Apocalipsis 19, 11 en adelante es la venida del Mesías, es la venida del Señor. Así es que
Vamos a dejar eso quietecito ahí por ahora, pero algún día tendré que hablarles plenamente todo el misterio de Dios correspondiente a este tiempo final y completamente abrir el misterio del séptimo sello, el misterio de Dios para este tiempo final. Y recuerden que la revelación de ese misterio, la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo es la revelación, la fe de rapto, la revelación, la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, esa revelación solamente la van a tener los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, los cuales estarán en la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales estarán también en la parte alta, en la cámara de ¿quién? Del Rey. Vean, el precursor de la segunda venida de Cristo se paró en la séptima edad, la séptima grada o el séptimo escalón, para anunciar a la gente que la cámara del rey estaba más adelante, y él introdujo esa etapa, o sea, introdujo con su mensaje al rey, precursó la segunda venida de Cristo, de lo cual el reverendo William Branham dice que todo será tan sencillo que si no vigilamos nos pasará por encima. Pero yo no les puedo explicar todavía abiertamente, totalmente, ese misterio. Quizás cuando esté transformado ya les hablaré más claro de ese misterio. Pero a medida que vamos recibiendo la palabra de Cristo, vamos creciendo espiritualmente y vamos viendo más claro todo el panorama correspondiente a la segunda venida de Cristo, y vamos viendo las escrituras que identifican la segunda venida de Cristo. Porque así como la primera venida de Cristo, la venida del Mesías, fue identificada en las escrituras, estaba identificada allí, también la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Cristo, está identificada ¿dónde? En la escritura. Y también en los mensajes del reverendo William Branham, porque es el precursor de la segunda venida de Cristo, y aunque él se fue, su mensaje permanece como si, con nosotros, como si él estuviera presente. Por lo tanto, él dijo, este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. El mensaje introduce la segunda venida de Cristo, la venida del Mesías para este tiempo final. Por lo tanto, la Biblia, las escrituras sagradas y el mensaje del reverendo William Branham están en armonía, dando testimonio de la segunda venida de Cristo, dando testimonio de lo que estará aconteciendo en este tiempo final para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. De la segunda venida de Cristo depende la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Por lo tanto, estamos siendo preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso Él está llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final y nos está preparando para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. No queremos quedar aquí para pasar por la gran tribulación.
Y por cuanto la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, no hay nada que nos haga quedar aquí. Porque Dios va a juzgar a este mundo por sus pecados, y si Él nos ha limpiado de todo pecado, entonces no podemos estar aquí para que el juicio divino caiga sobre nosotros, porque Él ha quitado nuestros pecados. Por lo tanto, no hay causa por la cual tengamos que quedar aquí en la tierra. Él nos ha limpiado con su sangre. Por lo tanto, Dios no va a destruir a los justos con los injustos en la gran tribulación. Él se va a llevar a los justos, a los escogidos, se los va a llevar al cielo, a la cena de la boda del Cordero, la casa de nuestro Padre Celestial. Y ahí estaremos con Cristo por 3 años y medio en esa gran fiesta universal. Mientras la tierra con sus habitantes pasarán por los juicios divinos, pasarán por los juicios de la gran tribulación. Ahora estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en donde las Escrituras dan testimonio que el Mesías vendrá y nos transformará y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Resucitará también a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y también los llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero. Todo esto está identificado, ¿dónde? En las Escrituras. Por lo tanto, así como fue su primera venida identificada en las Escrituras, su segunda venida también estará identificada en las Escrituras. El Mesías identificado por las Escrituras. Estuvo identificado por las Escrituras el Mesías en su primera venida, y estará identificado por las Escrituras el Mesías en su segunda venida. Y el reverendo William Branham dijo: Él se presentará Él mismo. Eso significa que el precursor no estará aquí en persona, pero también dice: este mensaje lo introducirá, lo presentará. Por lo tanto, Él tendrá el mensaje que lo introducirá. Y así estará identificado por las Escrituras y por el mensaje del precursor, que es palabra de Dios, por lo tanto son Escrituras también. Recuerden que las Escrituras son las palabras divinas habladas por el Espíritu Santo a través de sus profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Bueno, hemos escuchado en esta ocasión el tema: el Mesías identificado por las Escrituras. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión: el Mesías identificado por las Escrituras. Y ahora, siendo que Dios nos ha dado un tiempo muy hermoso de alrededor de 2000 años de Cristo hacia acá, lo cual es el día de la expiación en el templo celestial, han estado recibiendo el perdón y la misericordia de Dios millones de seres humanos del día de Pentecostés hacia acá. Y para este tiempo, Él está llamando a sus últimos escogidos, los cuales recibirán la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados, y recibirán el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y recibirán el Espíritu Santo y obtendrán el nuevo nacimiento, y serán reconciliados con Dios para vivir por toda la eternidad. Ahí ahora, ¿dónde están esas personas que ya han recibido a Cristo y han confirmado su vida en la vida eterna para vivir con Cristo por toda la eternidad? Aquí estamos en esta ocasión dándole gracias a Cristo por esta oportunidad de salvación y vida eterna que Él nos ha dado,
para confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Y los que no, los que lo han hecho así, tienen vida eterna. Los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, todavía no tienen vida eterna. Están perdidos como ovejas perdidas, como las que Cristo mostró en esa parábola, pero Cristo ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, en esta tarde usted tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador y Él perdonará sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y usted obtendrá vida eterna. Y así habrá confirmado usted su lugar en el reino de Cristo con vida eterna, para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, toda persona que en esta ocasión quiere vivir eternamente y todavía no ha recibido a Cristo, puede levantar su mano y el reverendo José Benjamín Pérez estará orando por ustedes para que Cristo tenga misericordia de ustedes, les perdone, les reciba, sean bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan así el nuevo nacimiento, nazcan del agua y del Espíritu y entren así al reino de Dios con vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el Mesías, identificado por las Escrituras. Voy a dejar al reverendo José Benjamín Pérez para que ore por las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que así Cristo los reciba, los perdone, los limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y así entren al reino de Cristo con vida eterna. Que las bendiciones de Jesucristo, el Evangelio del Pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que Dios les ayude todos los días de vuestra vida para permanecer fieles a Cristo, sirviéndole todos los días de vuestra vida y esperando su transformación. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, muchas gracias por vuestra amable atención y sigan orando siempre por mí. Estaré ya viajando a otros países donde tendremos actividades también y en donde esperamos que Cristo llame muchos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, para que así pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos. Bueno, dejo por aquí al reverendo José Benjamín Pérez para orar por las personas que recibirán a Cristo como su único, exclusivo y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga y muchas gracias por vuestra amable atención. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús,
es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él.